El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Un programa que te ayudará a encontrar equilibrio en tu persona. Está por comenzar Emociones Sanas, Mente Sana. Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos. Una disculpa, por favor, por empezar un poquito tarde. Algunos problemas técnicos aquí en mi casa que no permiten la conexión, pero bueno, ya estamos aquí con un tema que me han comentado varias personas. Ahora que ya están las vacaciones, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Después de 3 meses de pandemia en los cuales hemos estado conviviendo con una situación totalmente ajena a lo que teníamos acostumbrados. Hoy en día los papás se han tenido que involucrar directamente en la escuela, en las tareas escolares y demás. Y un gran problema que es tener a los hijos en casa todo el día. Y además el niño necesita salir, divertirse. Y hoy en día, si es una familia que hace caso a las indicaciones de esta contingencia, pues el niño no ha podido salir en 3 meses. Y sus vacaciones, por lo que pinta, va a ser así. Y los niños se están desesperando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo le va a impactar a los niños? Y además, ¿cómo le va a impactar al cabello de las mamás? Porque ya se jalan los pelos de todos los problemas que están teniendo en casa. Para esto, hoy tenemos un invitado especialista en la materia, ya lo presentaremos un poquito más adelante, para que nos dé unos tips de cómo ir manejando este asunto de la pandemia, la convivencia diaria entre esposos, padres e hijos. No es fácil estar las 24 horas del día juntos. Así es que estaremos hoy especialmente contestando sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran preguntarle al psicólogo que tenemos de invitado hoy en este manejo efectivo, agradable de la pandemia con los niños en estas vacaciones. ¿Cómo hacer que los niños tengan unas vacaciones, pues digamos, un poquito más agradables de lo previsto? Así es que vamos a ir a nuestro primer corte y volvemos de lleno con nuestro invitado. Estás escuchando Emociones Sanas, Mente Sana. En un momento continuamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales Facebook Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter @Facultad Judici 1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tiene el miedo a equivocarse.
Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superar, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estamos de vuelta con Emociones Sanas, Mente Sana. Bueno, ya estamos de vuelta. Seguimos con problemas técnicos, pero bueno, aquí andamos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a cual agradezco que haya estado con nosotros, bueno, que esté con nosotros. Gracias, Carlos Jiménez de la Cuesta Tarango, para no equivocarnos con tu papá. Una persona que conozco, ¿qué? ¿Desde hace cuánto nos conocemos, Carlos? Como 16 años, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, una persona a la que estimo mucho. Carlos es psicólogo, graduado en la UNAM, ¿verdad, Carlos? Es correcto. Hoy en día es subdirector de apoyo integral en preescolar en The Churchill School. ¿Estoy bien? Así es. Ha sido profesor de asignatura ahí mismo en Humanidades, asistente de inclusión, psicólogo, orientador de secundaria. Además de que, bueno, das terapia en tu consultorio, eres tutor de adolescentes de secundaria con problemas de aprendizaje y has sido también maestro de computación y no sé si de inglés también. De computación, así es, Cristian. Bueno, pues esta es la trayectoria de nuestro invitado de hoy, Carlos, que nos venga a hablar sobre qué hacer con los niños hoy en día en vacaciones con este problema que tenemos de que pues muchas mamás me dicen, oye, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya esta situación es insoportable. Cuéntanos, ¿hay solución a esto o ya que las mamás se den por vencidas? No, creo que sí, es cosa de trabajarlo. Hay que tener mucha paciencia. Pero hay 5 puntos que me gustaría que pudiéramos trabajar el día de hoy. El primer punto que considero para este
para lograr fomentar el bienestar en casa, es que se puedan validar las emociones. ¿Qué quiere decir esto de validar las emociones? Hay que reconocer las emociones que se están presentando y nombrarlas. En esta época, y lo hemos vivido todos, adultos, los niños, adolescentes, todos están viviendo demasiadas emociones. Emociones como la frustración, el enojo, la tristeza, ¿no? Estamos también desesperados a veces. Y es importante reconocer que esas emociones están ahí y que todos las estamos viviendo. Es importante también tomar en cuenta que no hay emociones malas. Todas las emociones tienen una función. Las podemos dividir entre agradables y desagradables, ¿no? Las agradables, la felicidad, por ejemplo, la emoción. Tenemos también emociones desagradables como la frustración, la tristeza. Y entonces es importante nombrarlas, poderles decir a nuestros hijos, veo que estás frustrado, veo que te sientes triste. Tratar de indagar un poquito, ¿no? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué estás enojado? Es importante también poderles decir, yo también me siento así. Porque muchas veces, y nos pasa también como adultos, cuando no la estamos pasando bien, a veces tendemos a sentir que somos los únicos que la estamos pasando mal. Sin embargo, si como adultos, ¿no? Podemos reconocer y decir, yo también me siento frustrado, yo también me siento triste porque no puedo salir a la calle, porque no puedo ver a mis amigos, a lo mejor porque la situación del trabajo es complicada. Nuestros hijos también podrán vincular con nosotros y poder entender que no son los únicos que tienen esas emociones. Y aunado a eso, es importante decir, bueno, estás enojado, ¿qué vamos a hacer con el enojo? ¿Qué se vale hacer con el enojo? ¿Qué no se vale hacer con el enojo? Porque al final de cuentas el enojo, como les decía, es una emoción y tiene una función. La función, pues, es poder mostrar el desagrado que sentimos hacia algo que no nos está pareciendo. ¿Qué podemos hacer? Pues a lo mejor podemos expresarlo, podemos tratar de modificar la situación que nos está haciendo sentir enojados. ¿Qué no se vale hacer? No se vale gritar, no se vale reclamarle a alguien, no se vale pegar. Ese tipo de cosas son las que podemos trabajar con los más pequeños de la casa y también con los demás adultos con los que convivimos. Y es entablar un diálogo, eso es importante. Y como adulto, lo que podemos hacer es modelar el qué hacer con esas emociones. Decirle, yo cuando me siento enojado, lo que hago es platicar sobre lo que siento, platicar sobre lo que me gustaría que estuviera ocurriendo, ver opciones que tengo para cambiar mi situación. Entonces, ese primer punto, valido las emociones, es esencial para lograr el fomentar el bienestar en la casa. Un segundo punto que me gustaría trabajar es las rutinas en casa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que estamos completamente fuera de nuestra zona de confort, tenemos que tratar de mantener ciertas rutinas. Las rutinas en general, a todos, ¿no? Y en particular a los más pequeños, nos van a dar seguridad y estabilidad. ¿Por qué? Porque entonces sabemos qué sigue. Si yo tengo una rutina, sé lo que tengo que hacer ahorita, lo que tengo que hacer más adelante. Entonces eso me da una estabilidad y me da tranquilidad porque ahorita, obviamente, todas esas rutinas desaparecieron. Entonces, si nosotros a lo mejor, y como adultos nos pasa, ¿no? No queremos a veces despertarnos temprano si no tenemos algo que hacer, o nos vamos a dormir tarde, nuestros horarios se volvieron un desastre, los horarios de comida, de dormir, etc. Entonces, para los niños eso es muy complejo, porque si no logran tener esta... Creo que escucho mucho ruido. Y yo perdí el audio, no sé si me están escuchando. Sí. Escuchamos. Ok, sigamos entonces. ¿Sí? Bueno, entonces lo que comentaba con respecto a las rutinas. Nos van a dar seguridad, nos van a dar estabilidad. Entonces, es muy importante ir planteando una rutina del día a día. Es importante encontrar un balance entre las actividades que se tengan que hacer en el hogar, las actividades académicas, las actividades lúdicas, ¿no? Lograr ser flexible. Ahorita en esta época de vacaciones,
pues también va a ser muy común que los pequeños, sobre todo los más pequeños que estuvieron en clases en línea, no quieran tener nada que ver con una computadora. A lo mejor no quieren tomar un curso de verano que tenga que ver con una pantalla. Entonces es importante poder darle un balance y los podemos integrar en las actividades del hogar. A los más chiquitos que nos ayuden a poner la mesa, conforme van creciendo, pues ayudar a limpiar la ropa, a dar una barrida en la casa, hacer ese tipo de actividades que van a fomentar también un aprendizaje que va a ser perdurable. Y las actividades lúdicas, también tener espacios donde los pequeños tengan tiempo libre, donde pueda haber actividades en familia. Entonces encontrar un balance y en la medida de lo posible yo les recomiendo siempre que puedan platicar con sus hijos e hijas, ¿no? ¿Qué cosas te gustaría hacer? ¿Qué actividades? ¿Cómo vamos armando nuestra rutina? Si la pueden tener de forma visual, eso va a ayudar muchísimo. Y ir anticipando qué es lo que va a ocurrir. Y en esa rutina, pues integrar los horarios de comida, el baño, dormir. Entonces, eso va a fomentar que haya mayor seguridad. Y aquí es importante recordar, tienen que ser muy flexibles, porque acuérdense que ahorita la situación es completamente diferente a lo que todos estábamos acostumbrados. Y eso me lleva... Sí, dime, Cristian. Carlos, en este proceso de validar emociones, sería importante que los papás aprendan primero a descubrir y a ponerle nombre a las suyas, porque es muy común que los adultos a veces no sabemos ni qué sentimos y no logramos identificar la diferencia entre enojo, frustración, golpe al ego, que si bien en sí no es una emoción, pero implica otras. Entonces, y ayudarle al niño a decirle, a ver, ¿cómo se siente? No me acuerdo si Pati, alguna invitada anterior, o tú me decías, ¿no? Si esto fuera una imagen, ¿cómo lo verías? Si lo pudieras dibujar, ¿cómo sería? Porque viene este proceso de educación donde un niño le dices, es que estás enojado, y el niño puede no estar enojado, pero ya le puso nombre de enojo porque fue el que le dijo su mamá. Así es. Sí, y justo, ¿no? Como adultos, nunca se nos enseñó a nombrar las emociones. Normalmente se nos educó para ser felices, ¿no? Y obviamente es imposible ser feliz todo el tiempo. Tenemos que vivir estas otras emociones, tenemos que saber qué hacer con ellas y poderlas identificar. Entonces sí, desde la parte como adulto es difícil decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Entonces ese ejercicio que comentabas, Cristian, creo que sí, es muy bueno poderlo dibujar. Inclusive otro de los ejercicios que hacemos nosotros en la escuela con los más pequeños es preguntarles, a ver, ¿en qué parte de tu cuerpo estás sintiendo ahorita la emoción? ¿No? A veces el enojo lo sienten en las manos, porque aprietan las manos, sienten, no sé, en el pecho también, describen en la cara, a veces algunos dicen que es en todo el cuerpo. Entonces empezar a poder identificar dónde estás sintiéndolo, qué estás sintiendo, te está doliendo, sientes que se te aprietan los puños, sientes calor. Todas estas reacciones fisiológicas que se están presentando, también es importante detectarlas, nombrarlas y decirle, ok, eso que estás sintiendo, a lo mejor los niños no saben el nombre, porque es muy común, sobre todo los más chiquitos, pues logran identificar la felicidad, el enojo, la tristeza. Pero frustración es una combinación que se da entre la tristeza, entre el enojo, y además el problema de la frustración es que muchas veces no encontramos de dónde viene. Entonces es entrar en una plática, y eso desde uno como adulto, ¿no? Tenemos que podernos sentar y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me tiene triste? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo? Porque además también es eso. Y si no puedo cambiarlo, ¿qué voy a hacer? También cómo lograr aceptar que estamos viviendo una situación que no está dentro de nuestro control. Nadie tiene la culpa de esta situación. No, a lo mejor queremos culpar a muchas situaciones, pero pues no hay forma, ¿no? Entonces también es poder decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué de lo que tengo a mi alrededor voy a usar para sentirme mejor? Y además, ¿cómo voy a cuidar sobre todo no dañar al otro con mis emociones? Si estoy frustrado, no se vale desquitarme con el otro. Claro, y esto es importantísimo con los hijos, ¿no? Porque cuántas veces vemos que los papás llegan enojados, cansados, fastidiados por un asunto externo, laboral, familiar, lo que gustes y mandes,
y se desquitan con el niño. Y entonces el niño podría, no sé, tú dime esto como psicólogo, interpretar que él es el culpable de la situación que se está viviendo. Claro, ese es el riesgo que corremos, ¿no? Cuando no tenemos este control de las emociones y no identificamos la causa y nos desquitamos con cualquiera de los miembros de nuestra familia y después no lo hablamos, caemos en esta situación que el otro puede interpretar que es su culpa. Y ojo aquí, tampoco se trata de ser tan duros con nosotros mismos. Todos estamos viviendo esta situación, todos estamos frustrados, todos estamos enojados. Entonces, va a haber momentos en que sí, tal vez nos desquitemos con el otro. Pero entonces, ¿qué se hace en ese momento? También es llegar y poder decir, ¿sabes qué? Discúlpame, esto no era contigo, yo me sentía de esta manera y no debí de sacarlo contigo. Y eso, créanme que es súper importante con los niños y las niñas, que puedan aprender que se vale equivocarse y que además, si yo me equivoco, tengo que poder reparar el daño y poder pedir una disculpa y tratar de hacer algo para mejorar la situación. Esa es una habilidad que es increíble que la podamos modelar a los más pequeños. Carlos, en este sentido, yo noto como mucho miedo de los papás muchas veces a llegar con su hijo y decirle, oye, perdóname, me equivoqué. Yo entiendo que el niño pueda interpretar bueno, mi papá también se equivoca, mi papá no es perfecto, pero a veces siento que los papás tienen miedo a perder autoridad y credibilidad ante el niño. Sí, sí, porque, digo, pensando en cómo eran los estilos de crianza, los estilos también de educación previos, pues se educaba para evitar el error. El error era algo malo, algo que había que despreciar, así como las emociones desagradables, ¿no? Así como el enojo y el miedo, eso vamos a evitarlo. Entonces, ahorita no, nos estamos dando cuenta que el error nos lleva a un crecimiento, ¿no? El poder reflexionar sobre lo que hacemos mal nos lleva a poder cambiar, a poder crecer, a poder decir, ok, lo puedo hacer diferente. Y a pesar de que uno pudiera pensar como adulto, voy a perder autoridad ante mi hijo porque yo ya me equivoqué, el respeto que pueden generar de un niño, de un adolescente, cuando ustedes toman esta posición de vulnerabilidad, porque el pedir una disculpa, el admitir un error, es ponerse en una situación de vulnerabilidad, y eso puede generar mucho más vínculo, porque entonces el niño, piensen en eso también, los niños normalmente sienten, ¿no? que se equivocan constantemente, porque a veces como adultos tendemos a llamarles la atención por diferentes cosas que hacen. Entonces, en el momento en que ellos dicen, wow, yo no soy el único que comete errores, yo no soy el único que no sabe cómo manejar emociones, mi papá, mi mamá tampoco saben. Entonces ahí es donde se genera un vínculo de confianza y entonces es más fácil poder, y más por ejemplo con un adolescente, el poder generar ese vínculo de poderse identificar, porque es muy común que el adolescente diga, no, los adultos son diferentes, ¿no? Ellos no nos entienden, ellos ya tienen la vida resuelta, ellos ya saben qué hacer, ellos no viven lo que yo vivo, ellos no entienden mis emociones. En el momento que nos ponemos en su papel, en su lugar, siendo empáticos, podemos generar una conexión que obviamente va a generar mucho más respeto que simplemente decir yo no me equivoco y tú sí. Además de que, bueno, tomar en cuenta, ojo, lo hemos dicho muchas veces aquí, vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. O sea, que eso quede bien claro. Debilidad es una cosa y vulnerabilidad es la capacidad de tocar tus emociones. Ahora, y con esto que nos explicabas de involucrarlos en los quehaceres de la casa, de las rutinas de la casa, también fomentas el que vean un trabajo de equipo donde cada quien tiene su papel. Porque ¿cuántos niños crecen en esta situación de, yo me merezco todo y los papás tienen la obligación de darme todo, ¿no? Y a veces no entendemos que en la casa somos un equipo y cada quien tiene su parte de la responsabilidad y también de derechos, claro, pero a veces también fomentado por los papás de pareciera que los hijos solamente tienen derechos, ¿no? Y ninguna obligación.
Así es, y esto se puede manejar, por ejemplo, si se les pide poner la mesa, a veces, claro, la frustración nos puede llevar a decir, oye, no pusiste la mesa y demás, no, llega a decir, pues la mesa no está puesta, entonces no cumpliste tu parte, no vamos a poder comer, porque no hay platos, no hay cubiertos, entonces no podemos comer. Y hacerle ver, justo lo que decías, Cristian, somos un equipo y tenemos que trabajar como tal. Y esas habilidades, que a pesar de que pueden parecer muy pequeñas, son habilidades indispensables para la vida. Y no nada más en el poner una mesa, sino en esta parte de entender que el otro depende de mí y yo puedo depender del otro también. Tengo derechos, tengo obligaciones. Formo parte de una comunidad y por lo tanto soy responsable de lo que ocurre en esa comunidad. Entonces, estas son habilidades que van a ser mucho más grandes que el aprender a sumar, que el aprender a restar, que esas habilidades académicas que se van a adquirir, eventualmente se van a adquirir. Todos hemos aprendido a leer y escribir, todos aprendemos a sumar y restar. Eso no va a cambiar, pero no todos aprendemos a trabajar en equipo, a ser responsables de la comunidad. Eso no se aprende tan fácilmente. Y cuando somos adultos, estamos esperando que papá gobierno, que alguien más nos esté solucionando la vida y nosotros no somos capaces de mover un dedo. Así es, ¿no? Entonces, estas habilidades las podemos desarrollar desde muy pequeños. Y justo es... Dime, Cristian. No, adelante, adelante. Sí, justo esto pues me lleva a un siguiente punto, ¿no? Aquí hablamos de la disciplina y entiéndase por disciplina también este modelo de disciplina positiva. Este modelo de disciplina positiva es un modelo reciente en donde, si bien la palabra disciplina a muchos de nosotros nos puede generar este ruido de pensar en esta educación tradicional y la autoridad y muy cuadrado, pero no, finalmente disciplina tiene que ver el poder seguir, ¿no? Unas rutinas, unas reglas que nos permitan tener una mejor convivencia. Y cuando agregamos esta cuestión de la disciplina positiva, estamos hablando de enfocarnos en fortalecer las conductas positivas, ¿no? Porque normalmente la disciplina, como estábamos muy acostumbrados, era el castigo hacia lo que está mal hecho, ¿no? El castigo hacia el enojo, el castigo hacia el no seguir las indicaciones. Y no, aquí lo que vamos a buscar es fomentar que siga habiendo comportamientos positivos. Entonces, aquí es muy importante que empecemos por reconocer los pequeños logros. Dependiendo de la edad de nuestros hijos, pues a lo mejor son muy pequeños, el que logren servirse agua, ¿no? El que puedan poner la mesa, el que a lo mejor hayan recogido sus juguetes, el que intentaran tender su cama, que pueden ser cosas que uno dice, bueno, pero es obligación, lo tiene que hacer. Sí, pero no todo el mundo nace sabiendo tender una cama, sabiendo acomodar su cuarto. Son pequeñas cosas que es importante estarlas reconociendo. Y eso, o sea, la evidencia nos dice que un niño, un adolescente, un adulto, un ser humano en general, va a responder mejor ante un reconocimiento positivo. Así es, y esto es una cosa que hay que aprender también con adultos, ¿no? A veces nos cuesta tanto conocernos porque de niños no lo hacían con nosotros, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y volvemos para profundizar en esto de la disciplina positiva? Me parece muy bien, Cristian. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. No olviden, tienen alguna pregunta o comentario para nuestro invitado, aquí en la caja de comentarios de Facebook los estamos atendiendo. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales Facebook Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter
@facultadjudici1, correo electrónico facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas una oportunidad, si buscas calidad, si buscas confianza, si buscas prestigio, lo encontraste. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Llámanos 5570-2675-51 o 5570-330610. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superar, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Estamos de vuelta con Emociones Sanas. Empezamos. Listo, estamos de vuelta. Gracias por permanecer con nosotros. Carlos, nos estás contando esta importancia de conocerlo y premiar los pequeños logros que van teniendo los niños. Así es. Como parte de la disciplina positiva, les comentaba que lo principal es esto, poder reconocer todas las cosas positivas que estamos logrando. Y bueno, eso podría también servir que eso lo hagamos el ejercicio hacia adentro de uno mismo, ¿no? Poder reconocer también lo que logramos, lo que podemos estar haciendo bien. Y en casa es importante que podamos establecer reglas y consecuencias, ¿no? Aunado a las rutinas de las que hablamos hace rato, es importante tener reglas claras, consecuencias claras. Y cuando hablamos de consecuencias, es importante diferenciarlo de los castigos. Anteriormente, pues hablábamos de un castigo, y un castigo implicaba, no sé, si no te comes tu comida, no
no vas a ver la tele, si no te comes, si haces X cosa, te vas a parar en el rincón, entonces va a haber un castigo que es para, pues, sancionar este comportamiento. Cuando hablamos de una consecuencia, las consecuencias al final de cuentas son algo que ocurren por nuestras acciones. Existen las consecuencias naturales. Por ejemplo, si nosotros corremos descalzos al lado de una alberca, probablemente nos caigamos. Y es una consecuencia natural. Si, no sé, comemos demasiado rápido, posiblemente nos vamos a atragantar. Si a lo mejor nos burlamos de alguien, probablemente ese alguien no quiera juntarse con nosotros. En el caso de los niños, tal vez ese alguien no quiera volver a jugar con nosotros. Esa es una consecuencia. Mi acción tuvo una reacción y no es algo que se imponga, simplemente ocurre. Y cuando hablamos de una consecuencia lógica, estamos hablando de algo que tiene relación directa también con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si a nuestros hijos les decimos, oye, necesito que comas, pues una consecuencia lógica es que si no come, en el tiempo que a lo mejor estaba previsto para comer, pues podemos decir, bueno, ya no quieres comer, entonces se retira el plato, y la consecuencia lógica es que va a tener hambre, ¿no? Pero no vamos a meter un castigo mucho mayor que no tenga relación con lo que está pasando. Si a lo mejor no puso la mesa, pues tal vez la consecuencia igual vaya a ser en función de esta misma falta, y la consecuencia será, bueno, vas a tener que ir a poner la mesa, y a lo mejor vas a perder tiempo de la siguiente actividad, que era el juego, o de ver videos, o no sé qué actividad está dentro de la rutina. Entonces, lo importante es que la consecuencia vaya en función, tanto en función de la falta, es decir, lo que hizo, pues la consecuencia va a ser acorde a eso, y también la intensidad. Tenemos que medir esa intensidad. Y además, es importante que lo que digamos, nos mantengamos firmes en eso. Entonces, por eso es muy importante pensar en lo que vamos a decir. Si nuestro hijo tira agua, no le puedes decir, ay, ya no te voy a volver a dar agua. ¿Por qué? Porque eso no va a pasar. No le puedes decir, ya no te voy a dar agua, porque lo vas a hacer. Y entonces, ahí es donde uno sí va a caer en una situación de que los pequeños, los adolescentes, ya no van a tener tanto respeto por la autoridad, porque obviamente van a decir, ay, se inventa cosas, no me las cumple. Es importante que las consecuencias que planteemos sean consecuencias que se van a cumplir. Ahí hay que ser firme. Sí, Cristian. Oye, quiero preguntarte algo que veía en Facebook esta mañana, que me sorprendió, y dije, bueno, creo que es muy, muy propio preguntárselo a Carlos hoy. Hay una foto de un niño que está con la cara pixeleada para proteger su identidad, pero está con una camiseta blanca y tiene un letrero colgado que dice, estoy vendiendo chicles para aprender a no burlarme de la gente que es pobre o alguna cosa así, ¿no? O sea, no me acuerdo las palabras exactas. Y entonces, en el texto de la descripción de la foto, decía que la mamá había visto que el niño y sus compañeritos de la escuela se burlaban de una compañera que por ser muy pobre juntaba todas las latas que podía para venderlas y tener un ingreso extra. Y el castigo fue ponerlo a vender chicles para que entendiera que no estaba bien burlarse de una persona que necesitaba de este tipo de cosas para subsistir. Cuando lo vi, me sorprendió y no supe qué tan propio era. Me parece un castigo, y entendiendo el término que nos explicas, un castigo muy cristianesco, pero ¿qué tanto esto impacta en el niño con esto que nos estás contando de disciplina positiva e intensidad de castigos? Sí, creo, y bueno, me gustaría hablar un poquito de esta situación que planteas, ¿no? Ciertamente ahí podemos encontrar algunos elementos, ¿no? Si bien va acorde en términos de, tú estás burlándote de la situación de alguien, tu consecuencia es vivir la situación. En esa parte podríamos decir, bueno, sí, está muy acorde, pero también a lo mejor la intensidad puede ser grande. Ahí a lo mejor lo que yo no, y claro, hacia donde iba también moviéndome, yo no sé, conociendo el contexto completo de esa situación, si tal vez hubieron como llamadas de atención previas,
si esto brincó de 0, brincó hasta 100, ya vender chicles en la calle, si esto ya fue una situación de, ya tuviste esta consecuencia, tuviste este castigo, etcétera, etcétera, etcétera. No, y entonces, la verdad es que ahí pensando, digo, de estas diferentes situaciones, pues eso implicaría también, pues, cómo lo pueda ver uno, ¿no? Si ya era una cuestión de diferentes llamadas de atención, si ya se le había hecho varias veces, tal vez esto era algo que ya habían acordado previamente. No lo sé, ¿no? Digo, tampoco me puedo asumir muchas cosas. Sin embargo, si fuera una situación en donde brincó en automático hasta allá, pues sí puede tener un impacto, ¿no? Fuerte en el pequeño, pero también es importante recalcar algo. Si las consecuencias se aplican con una reflexión, si hubo unas advertencias previas, si la regla estaba bien establecida, si todo esto se habló, difícilmente vamos a ocasionar un daño, ¿no? Porque ya había una expectativa generada. Y eso es lo importante. Yo creo que aquí en este caso, si no se habló nunca, si no se planteó, si no hubieron advertencias, sí estamos brincando a algo muy extremo que a lo mejor sí puede generar un resentimiento, porque también lo importante de la disciplina positiva, como decíamos, es generar que las conductas positivas aparezcan. Entonces, obviamente, si esto pasa de esta manera, tal vez el resentimiento puede estar ahí, puede ser grande, ¿no? Y es difícil también yo siempre les digo a las familias en la escuela, lo importante es tener consecuencias. A veces algunos me dicen, oye, pero es que creo que se me pasa la mano. Y les digo, va, está bien, a veces pasa. Pero lo importante es que haya consecuencias. Ya después vamos a ir regulando si le bajamos, si le subimos, pero lo importante es tener estos puntos. Lo que les decía, reconocer logros, establecer reglas claras, ser firme, anticipar, dar advertencias. Si tenemos todo eso, vamos a poder ir modulando el tipo de consecuencias que tengamos. Y además, si tenemos todo ese sistema en práctica, es porque también tenemos un sistema de comunicación. Nuestros hijos también nos van a poder decir, oye, ¿sabes qué? No, yo creo que esto no estuvo bien. Ellos se van involucrando también y los podemos hacer partícipes de decirles, bueno, ¿cuál crees que sea la consecuencia que merezcas por haber hecho esto? Y en ese sentido, entonces, si tenemos esto, no vamos a caer en un punto de, ay, los vamos a dañar. ¿Por qué? Porque estamos teniendo todo este sistema en juego para que las cosas funcionen y sea un trabajo también colaborativo y hacerlos partícipes de la situación. Eso también es muy importante. Y tomar en cuenta que sonará feo, pero los niños se hacen maestros de la manipulación, ¿no? O sea, coordinando algún grupo por ahí que trabajaba con niños, de repente había un problema y lo veía yo, y el niño en una táctica que para mí era, mira, si te funciona en tu casa, qué bien, pero conmigo no. Hubo alguna vez un problema grave de un niño que provocó un accidente que casi se cortan con algunos vidrios otros niños porque él se le hizo fácil romper un vidrio para intentar abrir una puerta en lugar de esperar a que llevaran la llave, ¿no? Y le digo, oye, ¿pensaste lo que hiciste? Y dice, sí lo pensé. Y me da todo un choro que a legua se veía que estaba prendido, ¿no? Sí. O sea, recuerdo, este niño sabrá lo que me está diciendo. Y le dije, no pensaste lo que estabas haciendo, porque si lo hubieras pensado no lo haces, ¿no? Claro. Y entonces ya cuando le dije, y me preguntó, ¿y cuál va a ser mi castigo en automático? Uh-huh. Yo no hablé tanto del castigo, nada más le dije, tú le vas a decir a tus papás lo que hiciste. No, bueno, el niño casi me tira a llorar ahí suplicando que los papás no se enteraran, ¿no? Y algo claro. que funcionó con este niño fue precisamente el que yo le decía, va a haber esta consecuencia, y se la cumplía, ¿no? En algún momento yo le dije, oye, estás dando mucha lata y tu instructora no puede seguir con el grupo. Y él me dijo, ya me voy a portar bien, no sé qué. Le di 3 semanas, le dije, oye, si en 3 semanas esto sigue igual, vamos a tener que hablar con tus papás. Y me dijo, sí, y siguió igual, pero justo a las 3 semanas empezaron vacaciones. Y al volver de vacaciones,
Oye, vente, vamos a hablar con tus papás. Ay, pensé que ya se te había olvidado. Uy, ¿qué crees? Pues no, no se me olvidó, ¿no? Hoy en día el niño ya está en el segundo año y terminó de forma muy tranquila. Los papás y yo tenemos una amistad buena. Y me dice la mamá, es que yo al principio pensé que traías algo contra mi hijo. Ya después me di cuenta que simplemente te mantenías firme, ¿no? Y dices, pues sí, o sea, al final no te pega esta parte emocional que a veces a los papás sí, ¿no? Porque involucras el sentimiento del niño y de que lo ves llorando y siento feo, y pues a mí la verdad es que eso no me impactaba, no son mis hijos. Pero qué importante es esto, porque además a nivel laboral, lo hemos platicado también en otros programas, no sabemos llegar a acuerdos. Y entonces en este ciclo de acuerdos, no sabemos decirle al empleado, oye, la consecuencia es esta, y no la cumplimos. Y entonces pasa lo mismo, oye, si llegas tarde, te voy a descontar el día. Y nunca se descuentas, ¿qué crees? Va a llegar tarde, ¿no? Toda la vida. Sí. Así es, se convierten en amenazas vacías. Y aquí es importante, es algo que mencionabas, que sí es muy importante resaltar, esta cuestión de las emociones, ¿no? Como externo, bueno, no va a estar tan presente pero los papás también vamos a sentir estas emociones, y lo que aquí quería recalcar es, lo que estamos atacando es la conducta, no a la persona, ¿no? Y eso es importante decírselo al niño, a la niña. No estoy sancionando a ti como persona, estoy sancionando tu comportamiento. No estoy molesto contigo, estoy molesto con lo que hiciste. Y en ese momento, entonces, podemos separar también esta parte de emoción, ¿no? Y poder decir, estoy molesto con la conducta. Y entonces de ahí partimos, vamos a cambiar la conducta. Tú no eres un niño malo, no eres un niño latoso, eres un niño que tomó una mala decisión, eres un niño que en este momento hizo algo que molestó a otra persona, etcétera. Entonces, también recordar que esas etiquetas pueden afectar mucho. Por eso me regreso a la parte de lo positivo. Si nosotros le decimos, tú eres una buena persona, tú eres un niño que eres súper hábil, que eres súper inteligente, lo van a creer. Si decimos, eres un niño latoso, eres un niño que no se fija, no eres cuidadoso, también se lo van a creer. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos que nuestros hijos se crean, ¿no? Y aquí, en esta parte, es ser también firmes. Si ya dijimos que esta consecuencia va a ocurrir, pues es la consecuencia que vamos a seguir, ¿no? Y ahí también es el punto de, sí, puede haber una reflexión, pero lo importante es reparar el daño. La consecuencia tiene que ir en función de una reparación del daño. En este caso, si rompió algo, bueno, pues lo va a tener que, si se puede reparar. Si no, lo va a tener que pagar. ¿Cómo lo va a pagar? Bueno, a lo mejor va a tener que del dinero que se le dé en casa, etcétera. Pero ahí es importante que se plantee una consecuencia. Y bueno, en ese sentido también es importante decir, pues no engancharse con el niño, con la niña. Acuérdense que es la conducta, no es la persona la que vamos a atacar. Y aquí a esta parte yo le llamo mucho, es decir, elige tus batallas. ¿Por qué? Porque va, y más en esta época donde estamos conviviendo 24/7 con toda la familia, va a haber muchas batallas. Y entonces realmente nos tenemos que preguntar, ¿quiero pelear todas las batallas? Porque no van a ganarlas, no vas a ganar todas las batallas, pero ¿quieres pelear todas las batallas? Todas las cosas las vas a castigar, todas las cosas porque si no logras la consecuencia, pues te sientes en el castigo, pero entonces vas a ponerle consecuencia a todas las conductas, te vas a enganchar, te vas a pelear con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con todas las personas con las que vives todo el tiempo. No, también se vale alejarse de la situación y decir, ¿sabes qué? Ahorita esto que está pasando, no voy a discutirlo, estoy muy molesto, me voy a ir a mi cuarto, me voy a ir a la azotea, a un espacio donde pueda decir, necesito que me des 5 minutos. Y eso, créanme que el poder decir en estos 5 minutos va a cambiar la forma en cómo vas a enfrentarte a la situación después de estos 5 minutos, para que uno se enfríe, para que piense las cosas, para que el otro también se calme, y ya después se hablan las cosas. Y en este sistema de consecuencias con los niños, con las niñas, también determinar a qué sí le voy a poner la consecuencia, a qué no. Qué cosas sí voy a pelear, qué cosas no.
qué cosas voy a dejar pasar, te las voy a decir, pero no me voy a enganchar. Y qué cosas sí voy a pelear y sí voy a decirle. ¿No? A lo mejor yo lo pienso. Ahorita, la hora de dormir, ¿realmente es algo con lo que vamos a querer pelearnos? No lo sé. Cada familia lo va a determinar, pero es importante pensarlo. Estos pequeños detallitos. A lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? El lavado de dientes no es un tema de discusión. Ese no es negociable. ¿Qué cosas sí podemos negociar? Y entonces también involucras a tu hijo, a tu hija, y le dices, mira, todas estas cosas más las puedo hacer una lista. Todas estas cosas las podemos negociar. Las únicas que no vamos a negociar son estas. Y uno se va a dar cuenta que las no negociables son muy pocas. Las batallas que realmente uno quiere pelear van a ser muy pocas. Pero entonces tenerlo en mente y decir, sí, esto no lo voy a pelear. ¿No? Y alejarse de la situación, ser flexible, poder decir, estas cosas no las quiero discutir. Ok. Y, Oye, ujú, no, dime, sigue, Cristian. no, sigue, perdón. Y lo importante es que si van a elegir bandas, trabajen una a la vez. En esta semana vamos a enfocarnos en lavado de dientes, me voy a enfocar en que ponga la mesa, me voy a enfocar, pero elijan una sola cosa y en esa cosa peleen, si quieren. Y pelear no me refiero a la pelea, sino de entren en la batalla, sí, sí pongan la consecuencia, sí pídanle que lo haga, sí, sí sean firmes en esa parte. Dime, Cristian. No, te quería comentar sobre esto de las batallas, no nada más con los hijos, entender que toda la vida puede considerarse una batalla continua si así lo eliges, ¿no? Y te puedes estar peleando hasta contigo mismo desde el momento en que me levanto o no me levanto, pero qué desgastante debe de ser esto, ¿no? Y para los niños igual debe de ser increíblemente desgastante el que todo el tiempo esté indicación, y entonces ya no termina siendo una persona, termina siendo una computadora con una serie de procesos que hay que cumplir, y si estos no se cumplen, entonces no me siento amado. ¿Y qué pasa cuando eres grande? A veces te ves en personas que están trabajando 16 horas al día y no ponen atención a su familia, no ponen atención absolutamente a nada más porque tienen que estar siendo los mejores en el trabajo, creando tops en producción y demás, porque si no hago esto, entonces no me siento amado, ¿no? Y ya de grandes, digo, con gente que me ha tocado darle coaching, muchas veces se trabaja con esto. Oye, la gente te va a amar independientemente de tus logros. O no te va mal aun cuando seas la persona más exitosa del mundo. No tiene que ver con eso. Sí. Y sí, justo que esa parte que mencionas es súper importante. Tenemos que dejárselo muy en claro a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las personas con las que estamos viviendo ahorita. Yo te amo, punto, porque tienes esto, lo otro, pero no por tus errores. Eso es aparte. O sea, sí, te equivocas, yo me equivoco, pero eso no va a cambiar la relación. Y obviamente ahorita que estamos todo el día, por eso les digo, no pelearse en todo, porque si no, se va a desgastar la relación y bien, como tú dices, Cristian, va a llegar un momento en que entonces voy a sentir que fracaso en todo, porque seguramente hay muchas cosas que no le van a gustar al otro de lo que yo hago, pero si todo lo vamos a pelear, ¿dónde vamos a acabar? Y además es frustrante para ambas partes. Oye, nos hablan aquí en comentarios del estrés de los niños. Ya se habla de estrés en todos lados, también en los niños, y sobre todo con este cambio de vida, ¿no? Donde han perdido propiamente su libertad. Si no, bueno, no sé si a ti te tocó, pero yo fui de la última generación que podía ir a jugar fútbol al parque, salir a la calle a jugar fútbol y nada más. Ten cuidado con los coches. Y ya parabas el partido, pasaba el coche y le seguías, y podías ir con los amiguitos afuera y no pasaba nada. Hoy en día los niños, o sea, tienen cámaras de vigilancia, no salen de sus casas por este asunto de violencia y demás, pero ahora con lo de la pandemia, pobres niños, o sea, ya no ven más allá de las paredes de su casa, y si llegan a ver algo, es detrás de los espejos, de los vidrios del coche, ¿no? Claro. Sí, justamente en esta época hablamos de una pérdida. Y entiéndase como pérdida, digo, podríamos hablarlo
¿no? Desde esta cuestión muy, muy psicoanalítica de la pérdida cuando muere alguien, ¿no? Pero aquí no es forzosamente la muerte de alguien, sino la pérdida de una vida que teníamos anterior a esta pandemia. Suena muy fuerte, pero es la realidad. Y más para los niños. Perdieron su escuela. Al menos no en la parte completa, pero sí en el espacio físico de poder ir a su escuela. Perdieron a sus amigos. Porque para ellos no es lo mismo verlos a través de una pantalla. Los niños muy pequeños son muy físicos, ¿no? Les gusta estar abrazando, les gusta tocar. Para ellos es horrible tener una persona a través de una pantalla. Ya no quieren estar ahí. Inclusive para adolescentes también, ¿no? Esta parte del contacto con el otro, eso se perdió. Perdieron también muchos espacios de juego. Entonces, toda su realidad se perdió. Perdieron toda esta seguridad, porque acuérdense lo que decíamos hace rato. Tenemos las rutinas nos dan seguridad. Se perdieron. Ya no hay, despiértate a las 6 de la mañana, métete a bañar, desayuna, vamos a la escuela. En la escuela tienes tus clases, ves a tus maestras, a tus amigos, sales al recreo, terminas la escuela, vas a tus actividades en la tarde a lo mejor, regresas a comer, haces tarea, no sé, te metes a bañar y duermes. Tienes una rutina, hay seguridad, sé lo que va a pasar. Mañana viene y esto me da tranquilidad. Se perdió completamente esto. Y entonces imagínense la frustración que los niños están experimentando. Eso aunado al hecho de que no les ayudamos a reconocer emociones, o no sabemos cómo reconocer emociones, no nos hemos sentado con ellos a decir, oye, sí, a ver qué estás sintiendo. Yo también lo siento. A mí también me duele no ver a mis amigos, a mí también me duele no ir al trabajo. Y entonces, obviamente, eso genera un estado, pues sí, de estrés, ¿no? Es lógico que todo esto va a generar el estrés. ¿Y qué va a pasar con los niños? Que a mí me pasaba con muchas familias que me comentaban, oye, es que mi hijo tiene 4 años y otra vez está volviendo a hacer pipí, esto ya lo controlaba. Claro, porque ahorita los niños, obviamente, todos como seres humanos tratamos de tener el control. Nos gusta controlar la situación. ¿Por qué? Porque eso nos da también tranquilidad y saber qué cosas podemos controlar y qué cosas no. Pero tener el control nos ayuda. Las rutinas nos dan esa sensación de control. Y piénsenlo, un niño de esa edad, ¿qué es lo único que puede controlar? Pues realmente su aprendizaje. ¿Qué aprendizaje ha tenido? El control de esfínteres. Entonces también el poder decir, pues no voy a controlarlo, voy a hacerme aquí, hacerme pipí, hacerme popó. Eso también tiene que ver con esta parte de poder controlar la situación. Y obviamente también eso podemos vincularlo a la cuestión de que el aprendizaje no es lineal. Ocurren retrocesos. ¿Y en qué tipo de aprendizaje? No nada más me refiero al aprendizaje académico, sino al aprendizaje de habilidades. No se sorprendan si sus hijos, por ejemplo, a lo mejor hacen esto de control de esfínteres, o si de repente ya sabían muy bien servir un vaso de agua y ahora ya no lo saben hacer, pero porque el aprendizaje no es lineal. Y más cuando ocurre una situación así en donde nos saca de balance, para los niños es todavía más difícil. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de entender qué es un virus, ¿no? ¿Por qué a lo mejor se generó este virus? ¿Por qué no podemos salir? Los niños simplemente saben que ya no pueden salir. A lo mejor nos van a recitar esta frase, decir, hay un virus y no podemos salir, pero ni siquiera saben qué es un virus. Ni siquiera saben cómo les puede afectar. Y entonces es difícil para ellos, ¿no? Entonces perdieron muchas cosas. Para ellos su vida cambió drásticamente. Entonces tenemos que ayudarlos a recuperar un poquito de esa normalidad. Todo esto que les comentaba pues, va a ayudar a que esa normalidad y esa estabilidad se recupere. Tú como papá, yo no sé, Zoe, tu hija, todavía no va a la escuela, pero ya está en edad de acercarse al kinder, ¿no? No sé si empezaba en este periodo de septiembre que viene. Y no sé si estés más preocupado por ver en qué escuela la llevo o por tener una buena conexión de internet, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, ya estuvo ella tomando clases inclusive en línea. Ya cursó maternal y kinder 1 y tomó clases en línea. Pues imagínate, a sus 3 años tomando clases en línea con sus maestras, sin entender por qué razón esto está pasando, ¿no? Y la frustración de decir la conexión a internet y estar ahí presente como papá, porque no lo puedes decir, ay, te dejo la computadora a un niño de 3 años, ¿no? Claro. Y por eso decía yo al principio, ¿no? Ahora los papás se han involucrado de una manera como mucho más fuerte, porque antes sí era y se lo deja a la maestra y que me lo eduque y luego vengo por él, ¿no? Y esta parte también con Zoe me causó mucha impresión
el día que me quería espantar y en lugar de soy un monstruo me decía soy un virus, ¿no? O sea, ya, o sea, yo no lo oía hace un año, ¿no? Así es. Y me encantó eso. Oye, ya para concluir, dos cosas. Algunas, de todo lo que nos has hablado, así, tips que quieras como puntualizar, que le queden muy claro a los papás cómo manejar esta situación en vacaciones, no sé, alguna actividad, juego, quizá ya no en línea, tomando en cuenta que ellos también necesitan un horario laboral en línea y en casa, y a veces el niño no entiende la diferencia entre está aquí mi papá y es mi papá, y está aquí mi papá, pero ahorita es el empleado y no le puedo dar lata, ¿no? Claro. Yo lo que les recomiendo mucho es hablen las cosas. Y lo puedo decir por experiencia. Mi hija de 3 años, el otro día yo le estaba haciendo unos videos para la escuela donde trabajo, donde hablábamos de una estrategia, de cómo inhalar y exhalar para mantener la calma. Y ella me ayudó con este video. Semanas después, ella me comentaba, oye, vamos a explicarle esta técnica a tal persona que le cuesta trabajo controlarse porque se enoja mucho. ¿Me ayudas a explicarle? Entonces, esa parte a mí me hace darme cuenta de esto. Los niños tienen una capacidad de entendimiento mucho mayor a la que esperamos. En momentos de calma, siempre, no lo hagan en momentos de enojo, en momentos de calma, siéntense con sus hijos, con sus hijas, platiquen sobre esto. Platiquen sobre, ¿sabes qué? Sí, ahorita estoy trabajando, esto que por favor tú me ayudes. Planténselo como en esta parte de tú vas a ser mi asistente y como mi asistente te pido que tú mantengas que en la casa haya mucho silencio o que tengas los juegos ordenados porque entonces así voy a poder hacer mi trabajo bien. Acuérdense que los niños funcionan con el juego. Entonces conviertan en esto en un juego. Mientras yo estoy trabajando, te toca a ti hacer, y entonces pídanles ciertas actividades que a lo mejor ellos puedan estar haciendo y que se sientan en esta utilidad de eso me va a ayudar en mi trabajo. Platiquen mucho sobre las emociones. Pónganse en una situación vulnerable, como bien lo decía Cristian, la parte de ser vulnerable, esta parte de poder abrir emociones. Díganles, yo también me siento triste, me siento enojado, me siento frustrado, entiendo que tú también te sientes así. Yo me siento de esta manera por esto y esto y esto. ¿Tú por qué te sientes así? ¿O tú cómo te sientes? A mí, yo siento el enojo aquí, en mi cuerpo, yo me siento de esta manera. Y entonces piensen en estrategias, porque a lo mejor ustedes como adultos normalmente tapamos las emociones, pero no, pensemos en qué cosas podemos hacer y modelémosle esas estrategias a nuestros hijos. Lo que les decía, rutinas, planteen las rutinas, siéntense con ellos a platicar sobre las rutinas. La disciplina también, establezcan reglas y consecuencias en conjunto con ellos. Hablen de la pérdida, hablen de las cosas que ustedes perdieron, de cómo la realidad cambió, de cómo las cosas son diferentes, de cómo van a seguir siendo diferentes. No se enganchen, acuérdense de demostrar que ustedes reconocen los logros en sus hijos, que los quieren. Eso es muy importante tenerlo en claro. Entonces, yo les recomendaría, platiquen mucho, hablen mucho las cosas. Estos puntos que yo les doy son cosas que nosotros trabajamos día a día en una escuela. Pero ahorita, pues también a ustedes les toca estar todo el día de lleno aquí, entonces créanme, es un proceso, las primeras veces va a ser difícil, pero conforme se vayan acostumbrando a seguir estos 5 puntos que trabajábamos, van a ver mejorías en casa. Sí, y esta parte importante me decías de asistencia, ¿no? El niño también puede ir entendiendo que colabora en la actividad de los papás, pero además va aprendiendo que la vida cambia. Porque a veces somos muy intolerantes al cambio y cualquier cambio nos pone de malas y no podemos con esto. Y entender que la vida puede cambiar en un segundo. Un día alguien nos dijo, una sopa de murciélago genera un virus y va a matar a medio mundo, ¿no? Y entonces, primero, jamás hubiera pensado yo que existiera la sopa de murciélago, pero sí, ya tenía broncas con la sopa de brócoli, no, pues ya. Y ahora aún. Pero bueno, entonces, mira, apelando al buen corazón que tiene Ángel allá en cabina, nuestro productor, que nos dijo, bueno, me mandó un mensaje, 11:15 terminamos, son 11:20. Ángel, prometo, y lo estoy diciendo públicamente, que ahora que volvamos a poder trabajar en cabina, te invito al desayuno, ¿no? Como consecuencia
de estos minutos que me estoy tomando de más, ¿no? Ya para concluir, Carlos, 2 preguntas. Esta la hago con todo el morbo del mundo y se la voy a hacer y la hago a cada psicólogo que está en el programa. ¿Qué opinas tú del coaching? Porque nosotros como coaches bien sabemos que los psicólogos no nos quieren mucho. A veces hay algunos que incluso han decidido brincar de una a otra, ¿no? Coaches que deciden estudiar psicología, psicólogos que deciden incursionar en el coaching por la actividad, ¿no? Teníamos en el programa de deportes a un técnico, un director técnico que nos decía, yo estudié psicología del deporte, pero en la cancha me funciona más tener un coach. ¿Tú qué piensas del coaching? Y la otra es, cuando alguien quiera asesoría en este sentido, ¿te puede buscar? ¿O tienes contrato de exclusividad con la escuela? ¿O cómo funciona? Entonces, estas son las 2 preguntas para terminar. Claro, Cristian. Pues mira, yo con respecto al coaching creo que es una cuestión un poco de emociones mezcladas, ¿no? Creo que tiene un punto en el que es importante estar trabajando todo lo que se ve dentro del coaching con mucha gente, ¿no? Sobre todo en empresas a nivel personal, etcétera. Yo lo único que, por ejemplo, sí diría siempre, lo importante es la preparación que uno vaya teniendo y el tratar de siempre fundamentar, ¿no? Todo el trabajo que se está haciendo, porque y no nada más de coaches, ¿no? Yo puedo hablar también de psicólogos y de muchos otros, podríamos decirlo, profesionistas que se dedican a trabajar con todo este tema de salud mental, emociones. A veces el problema es trabajar, ¿no? con cosas en las que uno no se ha preparado lo suficiente, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos trabajando este tipo de cosas, abrimos cosas en la otra persona que a veces no sabemos cómo manejar, y entonces el daño puede ser grande. Entonces yo creo que lo importante aquí, y podría hablar con cualquiera de esos profesionistas que haya ahorita, ¿no? Con todas estas cuestiones que están tan diversas, yo creo que lo importante es una preparación muy bien fundamentada, el poder tener las herramientas y el poder también de saber dónde sí y dónde no me puedo meter, ¿no? Y yo lo puedo hablar como psicólogo. Mi campo de experiencia es esto de lo que hablábamos ahorita, ¿no? El trabajo con niños, con adolescentes. Si a mí, por ejemplo, alguien me dijera, oye, ¿me puedes dar una terapia de pareja? Híjole, yo voy a decir no porque sí lo estudié, sí conozco muchas cosas, pero no es mi campo de experiencia. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que es con cualquier profesionista de la salud, médicos, psicólogos, coaches, etcétera, 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 ¿no? Creo que es importante mantener ese punto, estar bien preparados, estar bien informados, y yo creo que es ahí donde vamos a lograr tener algo bueno. Y además creo que es importante pues también poder empezar a hacer estos vínculos, ¿no? Estos vínculos como esto que tú estás haciendo aquí, Cristian, de poder traer diferentes profesionistas, ¿no? Para poder hablar de diferentes temas. Y creo que eso enriquece también la percepción de la gente. Y yo creo que eso sería, ¿no? Por un lado. Y bueno, el otro punto que me preguntabas de la consulta, sí, en efecto, yo ahorita justo estoy renovando el consultorio. Estamos en Facebook, es Olinjotl Psicología. No sé si veo, va a estar complicado escribirlo, deletrarlo, pues para deletrearlo es OLINYOTL, Olinjotl Psicología. Esto viene del náhuatl, que significa textual, olin, movimiento, yotl, que viene de yolotl, corazón. Entonces, el movimiento del corazón, traducido ya al español como de las emociones. Entonces, aquí lo que queremos trabajar es mucho toda la parte emocional, aprendizaje, todo esto que platicábamos, lo estamos trabajando también normalmente presencial, pero ahorita también estamos trabajando en línea, entonces nos pueden buscar ahí en Facebook y con mucho gusto nos damos asesoría y podemos atender. Te voy a pedir de favor que anotes el link, porque sí está complicado de aprendérselo, ahí en los comentarios después del video en Facebook, y ya la gente que tenga que esté viendo el video, vale, pues ya ahí que lo busque. Y mira, sí funcionó lo del desayuno. Tengo mensajito de Ángel, dice, terminamos 11:30. Gracias, Ángel. Prometo que el primer día que estemos en cabina nuevamente, tienes desayuno invitado por su servidor.
Y mira, ya para concluir esto, ya tenemos 5 minutos extras. Lo que tú decías de la división, sí, ojo, mucho ojo. El gran problema es que tú eres psicólogo y tienes una cédula profesional. En el coaching no. Y urge que esto pase, porque hoy en día todo el mundo se dice coach y la gente va y piensa que es lo mismo y dice, sí, pero a ver, ¿quién te está avalando, no? O sea, te preparaste, ¿quién está certificando que esto que me estás diciendo cumpliste ciertos parámetros de preparación, ¿no? Hay una persona que conozco, que no voy a quemar, un día me decía, ay, es que yo ya estudié coaching. Dije, ¿así que estudiaste? Esto. Le decía, oye, pero esto solo es una materia. O sea, no, es como, no sé, ser físico y solo aprenderte la tabla periódica, ¿no? O químico, más bien. Claro. Entonces, sí, tengan mucho cuidado con esto. En el coaching, una de las cuestiones para que la Federación Internacional de Coaching nos avale es un examen súper exhaustivo de ética. Y hay una cosa que tenemos que tener bien clara, es lo que tú decías, tu campo. Yo como coach, si entiendo que esto que me están planteando es un asunto psicológico, psiquiátrico, tengo el deber de enviarlo con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? Y de hecho, para poderme certificar, yo tuve que presentar una lista de psicólogos y psiquiatras donde ellos, mediante una carta, decían que estábamos trabajando juntos y que si yo encontraba que ese problema era de su campo, yo los iba a transferir a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos meternos donde no sabemos exactamente. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aprovechando tu primer lunes de vacaciones, porque es complicado que estés en vivo con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? No sé si anda por ahí tu asistente Zoe para que nos la presentes. No, ahorita no anda por aquí, pero bueno, pues también muchísimas gracias a ti, Cristian, por esta oportunidad y espero que esto que hayamos platicado les sea muy útil a todo el mundo y pues bueno, cualquier cosa ahí estamos. Así es, esperamos que estos programas que ya llevamos desde octubre, ya duramos, sean de valor para las personas. Pues muchas gracias, Carlos, gracias a la Facultad Judicial de Derecho Tributario por el espacio, por confiar en nosotros, por permitirnos llegar a su auditorio con estos programas y gracias a Ángel que está allá en cabina y que puse en estrés con mis problemas técnicos al principio y que nos ha dado unos minutos más. No se pierdan toda la programación de esta plataforma. Los lunes, sobre todo, estamos cargaditos de programas, pero no se pierdan cada uno de estos, sobre todo los que estudian Derecho, los que estudian Contabilidad. Si eres amante del deporte, en media hora más estaremos en Casta de Campeón con un súper invitado, O sea, si quieres saber cómo se mantiene una cancha deportiva de fútbol, béisbol y demás, qué hay debajo del pasto, tenemos a un hombre que ha sido certificado por la FIFA, o sea, nada más, nada menos. Ajá. Así es que aquí en estos programas, pura calidad, puros invitados de calidad, así como nuestro psicólogo de hoy. Y nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Emociones Sanas, Mente Sana. Gracias, nos vemos y hasta la próxima.